Entonces, para que ello vamos a hablar un poquito acerca de algunos elementos que son importantes dentro de la señalización de la seguridad. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente a que nosotros, como el día de ayer, ¿no es cierto? Les he dado una pequeña tareita en la cual tenían que hacer la fotografía o enviarme algunas imágenes relacionadas con la parte de señalización. Entonces, una vez que hagamos la lectura de todo esto, entonces vamos a ir comprendiendo cuáles son las características de las señalizaciones que nosotros mismos hemos encontrado y ustedes mismos se van a dar cuenta si los colores o las formas utilizadas están correctamente y qué representa cada uno de los símbolos que han ido ustedes mismos recolectando, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo siguiente, ¿ya? Eh, la señalización de la seguridad en realidad, digamos, es una combinación de lo que son formas geométricas, colores y lo que se denomina pictogramas en los que tiene un determinado significado dentro de lo que es la seguridad. Eso quiere decir que nosotros nos podemos comunicar de una forma simple de tal manera que se pueda comprender todas estas señalizaciones y podamos interpretarlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos también que entender que toda la parte de señalización de seguridad está constituido por colores, ¿ya? Y cada color representa o tiene un significado específico de acuerdo al tipo de señalización que nosotros tenemos. ¿Sí? Entre los cuales, por ejemplo, tenemos el color rojo. ¿Qué es lo que representa el color rojo? Representa la prohibición, puede representar la parte de lo que es peligro, alarma, también el material o equipos de lucha contra incendios. Ustedes seguramente cuando han debido ver la parte de bomberos se han debido dar cuenta que siempre es rojo y no solamente acá en el país, sino en nivel general en cualquier país el color de los bomberos siempre va a ser rojo, directamente porque responde a la señalética que nosotros tenemos. Ahora, dentro de algunas indicaciones que nosotros podemos hablar, por ejemplo, acerca de la señal de prohibición, estamos hablando de los comportamientos peligrosos. ¿Sí? Cuando existe algo de en excesivo peligro, entonces colocamos una señalética de color rojo. Si hablamos de la parte de peligro o alarma, entonces también estamos indicando algo relacionado, por ejemplo, con el alto, parada o dispositivos de desconexión de emergencia, evacuación, etcétera, ¿no es cierto? Cuando nosotros necesitamos, digamos, en una fábrica o en una empresa, entonces necesitamos una señal de alerta, por ejemplo. Ustedes se han debido dar cuenta que debe existir una palanca o un botón de color rojo en el que nos indique que toda la producción debe ser parada de forma intempestivamente en caso de que exista algún tipo de peligro, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el color rojo. Luego también referente a la parte de material y equipos contra incendio, por ejemplo, ahí nosotros cuando vamos a estar en el instituto nos vamos a dar cuenta que nosotros también tenemos algunos elementos para evitar lo que es la parte de incendios, ¿no es cierto? Y todas esas secciones están identificadas con la señalética respectiva, en este caso el color rojo. ¿Ya? Luego tenemos el color amarillo, ¿sí? O color amarillo anaranjado, que se refiere a una señal de advertencia. ¿A qué se refiere la señal de advertencia? Atención, precaución, verificación. Es decir, que para que nosotros evitemos el peligro, entonces nos dan una señalética de color amarillo o un color amarillo estirado a anaranjado, como en este caso, ¿no? El color de fondo que vemos acá. Entonces, más o menos ese color es lo que a veces nos representan, ¿ya? Ahora, acá también podemos indicar lo que es el color azul, ¿sí? El color azul es una señal de obligatoriedad, es decir, que estamos obligados a utilizar, digamos, ciertos implementos que están con la señalética de color azul. O, digamos, si nos dan algún tipo de indicación de color azul, entonces es de tipo obligatorio. Eso es lo que representa. Puede ser, digamos, algún comportamiento o acción.
que nos obliga a utilizar algún tipo de equipo de protección de forma individual. Eso es lo que representa el azul. Ahora vamos con el color verde. ¿Qué representa el color verde? Representa la parte de señal de salvamento, auxilio, las puertas de salida, los pasajes, materiales, salvamento, socorro. Eh, de, de esta manera, por ejemplo, nosotros podemos indicar desde este color, es donde nos muestra, ¿no es cierto?, este tipo de señalética. Ahora, también el color verde representa la parte de seguridad, ¿sí? Es decir, que cuando todo está normal, mayormente nos representa de color verde, ¿sí? O sea, si todo está funcionando de forma correcta, entonces el color verde es esa parte, ¿no? Algunas de las combinaciones que mayormente vamos a ver, aunque he visto que no siempre se cumplen de los colores que están acá, pero en su mayoría se van respetando este tipo de señaléticas también, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el color rojo, tiene un fondo de contraste de color blanco. Si utilizamos el amarillo, tiene un fondo color negro. El azul tiene color blanco, el verde también tiene un color blanco. Ok, dentro de las señaléticas que nosotros tenemos, ¿sí? Podemos utilizar algunas señales de prohibición. ¿Cómo son las señales de prohibición? Estas son las que mayormente nosotros vemos en las movilidades. Si ustedes se ponen un poquito a fijarse en atención y seguramente muchos de ustedes han debido ver este tipo de señaléticas, ¿no es cierto? En las que nos muestra la señal de prohibición para algún objeto o alguna acción que nosotros deberíamos de evitar en ese lugar. ¿Sí? Entonces, simplemente es una franja transversal alrededor de 45 grados que obstruyen una parte de la imagen, ¿no es cierto? Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, prohibido fumar y encender fuego, prohibido paso de los peatones, prohibido apagar con agua, agua no potable. Estas son algunas de las señaléticas, ¿no? Y ustedes mismos han mandado algunas de estas imágenes al grupo, ¿no? Y enseguida vamos a ver acerca de aquello. La entrada prohibida a personas no autorizadas, no tocar algo, prohibido los vehículos de manutención, por ejemplo. Esas serían las señales de color rojo. También tenemos algunas señales de obligación que habíamos dicho que eran de color azul, ¿no es cierto? Entonces, por acá, por ejemplo, el uso obligatorio de protectores de la vista, puede ser el uso de gafas, el uso de protección de la cabeza, puede ser un casco, el uso obligatorio de protección auditiva, ¿sí? Que es todo lo que ustedes anteriormente en la anterior clase y en otras mucho más anteriores han hablado acerca de los accidentes, los riesgos y todo lo que es relacionado a la parte en la cual nos afecta. Ahora, a partir de ahora ya vamos a empezar a hablar algunos elementos más de cómo prevenir esa parte de riesgos. Entonces, cómo tenemos que prevenir utilizando algunos implementos relacionados con la parte de seguridad, ¿no? Entonces, más adelante también vamos a ver cuáles son esos implementos, cómo utilizarlos y más que todo cuáles nosotros utilizaríamos dentro de nuestra área, ¿no es cierto? Acá también tenemos otros ejemplos, por ejemplo, es lo que es protección obligatoria de las vías respiratorias, puede ser una máscara, ¿no es cierto? Protección obligatoria de los pies, el uso de botas, protección obligatoria de las manos, puede ser la parte de guantes, protección obligatoria del cuerpo. Esto muchas veces se ha visto últimamente esta parte en lo que es la pandemia, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a la parte de hospitales, mayormente todo el personal o cuando estamos en un lugar bastante concurrido, entonces ya vemos que mucha gente utiliza lo que son los trajes de bioseguridad, ¿no? Que en algunos casos ya es obligatorio y ustedes se han debido dar cuenta en el momento que pasan por algunos lugares, ¿no? Protección obligatoria de la cara, protección individual contra caídas,
que en el caso de las personas que trabajan en las alturas es realmente obligatorio, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. La vía obligatoria para peatones. Esta señalética, por ejemplo, debe estar acompañada, ¿sí? Por algún letrero indicando algún, digamos, algún texto o alguna imagen que representa que es obligatorio, ¿sí? Entonces, todo lo que está relacionado con el color azul es de uso obligatorio. Luego tenemos las señales de advertencia. ¿Cuáles son las señales de advertencia? Son aquellas que tienen mayormente una forma triangular y nos indican, de acuerdo al pictograma, que nosotros tenemos que, digamos, nos resaltan la mayor parte de elementos peligrosos para nosotros, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, acá puede ser materiales inflamables, nos da la señalética o el pictograma de una llama, puede ser de materiales explosivos, materiales tóxicos, es decir, que nosotros tenemos que tener cuidado. Seguramente, digamos, a nuestro alrededor podemos encontrar estos elementos que son de peligro, ¿no es cierto? Entonces, al lado de las señaléticas de advertencia, mayormente nos muestra, ¿no es cierto?, al lado la forma de protección, si es que nosotros tenemos que entrar a un ambiente cerrado. ¿Ya? Materias radioactivas, cargas suspendidas, vehículos de manutención, riesgo eléctrico que mayormente vemos en muchos sectores, peligro en general, radiación láser, materiales comburentes, radiación no ionizantes, campo magnético intenso, riesgo de tropezar. Por ejemplo, este tipo de riesgo de tropezar, en el instituto igual tenemos algunos letreros de este tipo, ¿no? Caída a distinto nivel. Puede ser que existan muchas gradas o puede que exista un lugar con poca luz, entonces ahí nos van a mostrar este tipo de señaléticas, ¿no? Riesgo biológico, bajas temperaturas, materias nocivas o irritantes. Esos son los elementos de advertencia. Luego tenemos los equipos de lucha contra incendios, ¿no? Entonces, esto también nosotros tenemos en el instituto. Tenemos, por ejemplo, un pictograma acerca de lo que es un extintor. En el instituto tenemos algunos extintores por si acaso. ¿Por qué tenemos extintores? Porque ustedes recuerden que nosotros tenemos laboratorios de electrónica. Entonces, en los laboratorios de electrónica, por algún tipo de mal uso, puede existir un riesgo de incendio. Donde existen equipos eléctricos o electrónicos, mayormente siempre va a existir el peligro de incendio. Por esa razón, nosotros como institución tenemos lo que es el extintor. ¿Ya? Entonces, estos otros elementos son más utilizados por la parte de bomberos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos el resto. Simplemente tenemos el extintor y la alarma contra incendios. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, una manguera contra incendios, la escalera de mano que en algunos sectores tienen, las señaléticas hacia dónde debe irse en caso de incendio, ¿no es cierto? En algunos lugares ustedes también van a encontrar la señalética de un teléfono, ¿sí? Que es exclusivo para llamar a los bomberos, podría decirse, ¿no? Entonces, por el color que nos muestra, entonces eso es lo que nos indica. Las señales de información son aquellas que se utilizan mayormente en la parte de salvamento, ¿sí? O en, como ya se les había indicado, hacia dónde nosotros debemos ir para tomar algún tipo de precaución, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna salida de emergencia, mayormente vamos a ver este tipo de pictogramas, ¿sí? Con flechas hacia dónde nos tenemos que dirigir en caso de salidas de emergencia, ¿no? Ahí también tenemos las señaléticas que corresponden. Ahí tenemos, por Ahí ejemplo, tenemos, por ejemplo, la parte de primeros auxilios, la camilla. Mayormente también este es utilizado para lo que en la Cruz Roja, digamos, vamos a ver bastante de estas señaléticas en las cuales también nos sirven de referencia, ¿no? Ok.
Luego también tenemos las señaléticas indicativas. Entonces son aquellas, por ejemplo, en caso de que exista algún lugar o espacio en el cual nosotros, em, digámoslo así, en cierto tiempo no, no podamos circular por ciertas vías o que estén en mantenimiento, construcción, etcétera, se van a dar cuenta que van a ver este tipo de señalética, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto sería también como advertencia, ya como advertencia, en el cual nos indica, por ejemplo, que existe, ¿sí?, una señal en la cual nos indica algunas de estas señales para que nosotros podamos advertir en caso de, por ejemplo, choques, caídas y otros elementos que pueden estar ahí cerca, ¿no es cierto? Por ejemplo, este tipo de franjas ustedes lo van a ver en rompemuelles, lo van a ver, por ejemplo, cuando vean un sector de hombres trabajando. Son este tipo de franjas que se utilizan de forma momentánea, por así decirlo, ¿no? Entonces, esos serían los elementos de señalética. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es tan extenso, pero es de mucha importancia. Y por esa razón, para el día de hoy teníamos el trabajo que corresponde referente a esa parte de señalizaciones, ¿no es cierto? No sé si antes de pasar a lo siguiente, que sería el trabajo que ustedes mismos han realizado, quisieran hacer un comentario al respecto o quisieran hacer alguna consulta, tal vez. ¿Está todo claro? Ya, ok. Entonces, como no dice nada, supongo que está todo bien. Antes de continuar, mientras vamos alistando em, la parte de... Vamos a hacer como una pequeña exposición, ya les había indicado. Simplemente ustedes como ya han ido viendo referente a los pictogramas que han enviado al grupo, ¿sí? De acuerdo al cuadro que les estoy mostrando en este momento, ustedes van a identificar qué tipo de señalética es y si corresponde al significado que está acá o si no corresponde, entonces, am, ¿cómo nosotros interpretaríamos el pictograma en caso de que no se encuentre en esta tabla? ¿Ya? Entonces, se los pongo en la tabla acá mientras les voy llamando lista y de esa manera, una vez que termine de llamar lista, les voy a ceder la palabra de acuerdo al orden en el cual me, me han enviado ya. Ok, les voy llamando ya. Estén atentos, por favor. Alvarado Laime. Presente, licenciado. Ok. Copa Grover. Gallardo Fernández. Guaristi Douglas. Laura Llana. Mamani Calderón. Mamani Calizaya. Presente, Inge. Ok. Mamani Chipana. Presente, licenciado. Jorge Luis, ¿verdad? Así es. Ok, te estoy registrando. Mamani Chipana William. Presente, Inge. Ok. Mamani Jorge Luis. Mamani Elizabeth. Mamani. Presente, Elise. Ok, te estoy anotando Elizabeth. Mamani Rojas Amadeo.
Mamani Tinta. Mamani Torres. Mamani Tumiri. Presente, Inge. Maquera Laura. Mendoza Aguilar. Nina Jimena. Presente. Ok. No me llamo a mí. Mendoza Quispe. Mendoza Quispe. Oh, perdón. Mendoza Quispe. Te estoy registrando. Gracias. Franklin, sí. Nina Ticona Pastor. Pacasi Vilca. Paucara Yana. Pérez Nina. Pomahuanca. Presente. Ok. Quispe Churata. Presente. Ok. Te estoy anotando Quispe. Quispe Húmeres. Quispe Limachi. Presente, Inge. Ok. Quispe Ramos. Presente. Ramírez Paredes. Ramos Pablo. Salgueiro Jonathan. Presente. Siñani Edwin. Zulca Aroa. Ticonipa Churata. Uyuquipa Fajardo. Viades Vilca. Vilca Ayaviri. Presente, Licen. Segarrundo Zárate. Ok. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a comenzar con la parte... Perdón. Inge, perdón, buenas noches. Douglas Baristi. Ah, ya. Guaristi Douglas. Ok, te estoy anotando Douglas. Hola. Ok, te estoy anotando Douglas. ¿Alguien más tal vez? Aparte, que no le haya llamado, que no haya escuchado su nombre. Están todos, ¿verdad? Ok. Listo. Muy bien. Entonces, Inge, dime. Quispe Ramos, ¿no he puesto presente, Inge? Rojas Amadeo, por favor, Lice. Es que mi señal está baja. Ok. Quispe Ramos, estás presente. ¿Quién era el otro que me acaba de decir que su señal está baja? Mamani Rojas, Mamani Rojas. Lice. Amadeo. Ok, te estoy anotando Amadeo. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más? Ya, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a poner dos cuadros simultáneos, uno con la imagen que ustedes mismos me han mandado y a medida que va pasando la imagen, ustedes me van a ir explicando qué representa la señalética que han enviado, ¿ok? Y al ladito se los voy a poner como para que lo tomen en cuenta el cuadrito referente a el color y el tipo de señalización que posiblemente sea, ¿no? A ver, demos un segundito. Aquí estamos. Ya. Ahora sí, les voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Y de acuerdo a eso también les voy a poner la participación, ¿ya? Esto, por ejemplo, nos ha mandado Juan Quispe Ramos. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve, chicos? La pantalla. Doble pantalla les estoy poniendo. Ahí está. Sí, ¿no? se ve, Lice. Ok, gracias. Juan Quispe, ¿estás por ahí? Sí, Inge.
¿Nos puedes explicar un poco tu señalética? Sí, yo creo que más que todo es para ¿no? Información, por decir, el lugar donde está o en qué lugar estamos situados, por decir, ¿no? Eso creo que sería Inge. Ya. Sí, en este caso no se define muy bien, ¿no? La señalética simplemente tal vez era un letrero de ubicación, como dices, ¿no? Pero eso también nos ayuda a identificar cuál es el tipo de señalización que nosotros podemos utilizar, ¿no? Acá lo que estoy viendo es que dice Ponte Brasil, Bolivia, dice, ¿no? Entonces debe ser de algún punto entre Bolivia y Brasil, ¿verdad? Sí, es la Ah, frontera, Inge. ok. Sí, eso tiene más sentido, ¿no? Entonces, más que todo para la parte fronteriza. Gracias, Juan. Ya. A ver, vamos a ver. Acá, este es de Mamani John, Mamani Jorge Luis. ¿Estás por ahí, Jorge Luis? ¿No está? Sí, ingeniera, aquí estoy. Ok. A ver si nos explicas un poquito referente al letrero que has elegido y si corresponde o no dentro de la parte de los colores que hemos mencionado. Eh, bueno, es una señal de advertencia esta, es porque claramente ahí indica, bueno, donde hay construcciones, donde hay alguna empresa o algún tipo de peligro que puede existir. Dice, atención, riesgo de caída de objetos. Entonces, si como se dice, de advertencia, porque si ves este letrero, entonces no te tienes que acercar o asomar por ahí porque te puede llegar a caer algún objeto. Pues ese sería acá, ingeniera. Y pues ahí tiene también sus medidas y yo creo que también esa señal debe tener cierto tipo de medidas, digamos, debe estar estandarizado, es lo que yo entiendo, no, tampoco no sé muy bien. Ok. Sí, digamos acá lo que tú puedes mostrar, por ejemplo, es verdad, ¿no? Entonces aquí mismo nos da el nombre de lo que está sucediendo. Esto es una señal de advertencia de los objetos, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver de dónde lo conseguiste, ¿no? Porque seguramente, digamos, tú lo conseguiste del internet. Entonces, lo que te sugiere es que las medidas que son para la impresión, entonces deberían de ser de este tamaño, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo acá. ¿O de dónde lo sacaste la imagen? De internet, ingeniera. Ah, ok. Sí, Sí. seguramente es eso, ¿no? Para ver el tamaño que es la imagen completa. Ok, Ay, perdón, sí, ya. ok. Listo, Listo. gracias, Jorge Luis. De nada, ingeniera. Ya, ahí tenemos las señaléticas de Jorge Luis Mamani. Uy, ahí está. Hola, hola. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, licenciada, acerca de la señalética que he enviado, eh, tiene dos colores, uno que es el rojo y el otro que es el amarillo. En especialmente, como dice en el rojo, es de alto, prohibido el acceso a persona no autorizado. Y en el caso del amarillo está dando una advertencia, en este caso está señalando el peligro, el riesgo eléctrico. Y es en esa, ¿no, licenciada? En esos dos colores que he podido descargarlo también por internet y esas las que generalmente veo yo también. Ya, muy bien. Y sí, ¿no es cierto? Acá estamos con una señal de prohibición y acá también una señal de advertencia, ¿no? Entonces se cumple con lo que habíamos indicado en el documento. ¿Ya? ¿Está bien? Gracias. Vamos al siguiente. Vladimir Alvarado, ¿estás por ahí, Vladimir?
Sí, Liz, bueno, buenas noches a todos. Eh, sí, voy a un poquito describir lo que representa esta imagen, ¿no? Como podemos observar todo. Como bien lo decía mi compañero, el rojo representa señal de prohibición, ¿no? También aquí generalmente nos dice, escrito mismo, nos dice, prohibido el paso a toda persona ajena a la empresa, ¿no ve? Entonces es algo que realmente a nosotros, mediante esta imagen, podemos rescatar, que nos da una señal de que puede haber un posible peligro o realmente no está autorizado para cualquier persona, solo con personas con experiencia, ¿no? Entonces aquí está con el rojo que es la señal de prohibición, Liz. Eso puedo rescatar de la imagen, Liz. Muy bien, gracias, Vladimir. Te estoy registrando y sí. Luego entonces también una, una imagen que mayormente vemos en bastantes lugares. Ahí vamos con la imagen de Mamani Rojas Amadeo. ¿Estás por ahí, Amadeo? Amadeo. Creo que se ha desconectado Amadeo. Ya, ahí tenemos la imagen que nos ha mandado Miguel Ángel Poma. ¿Estás por ahí, Miguel Ángel? Sí, licenciada. Ok. Eso significa, como es de color azul, es una señal de obligación, de mando, como se diría. Mm, es para protección individual y debe ser obligatorio. Es una como si te obligaran. Eso significa como ha estado hoy en día por esta pandemia mucho en uso de eso. Lo conocemos todos, ¿no? El uso de barbijo, de protección de la cara, de barbijo. Ese sería, Ya está bien, muy bien. Gracias, Miguel Ángel. Vamos con la foto de Claudia Mamani. ¿Estás por ahí, Claudia? Sí, aquí estoy. Sí, dale. Bueno, mis señaléticas son de color amarillo, como pueden notar, que es señal de advertencia. La primera es de peligro de radiación, la segunda es de riesgo biológico, la que le sigue son, si no me equivoco, son de radiaciones no ionizantes, y la siguiente de atención, radiaciones láser, la cuarta riesgo de choque eléctrico y la última peligro de incendio. Esas son las de, bueno, mis señaléticas. Ok, muy bien. Esos son de advertencia, ¿no? Sí. Ok, gracias, Claudia. A ver, vamos con Douglas Guaristi. Ay, otra. Inge, se saltó el mío. Ay, me salté. Uy, mil disculpas. A ver, dame un segundito. No, ¿qué pasó? A ver, dame un segundito. No, debe estar más abajo. Sí, está más abajo, no te preocupes. Enseguida te toca. Ya. Vamos contigo, Douglas. Ya, Inge, buenas noches, una vez más. Buenas noches. Mira, bueno, lo que he podido rescatar esto es de una imagen de una señalización que cumple más o menos la norma, ¿no? Es de color amarillo o anaranjado, como dice el cuadrito, y nos advierte algo, ¿no? Dice que es un piso resbaladizo. Puede ser, digamos, puede ser, digamos que es un taller mecánico y no derrame aceite, digamos, ¿no? Que puede resbalarse así o está solejeado. Entonces tenemos que tener precaución en caminar, dónde pisamos y cómo andamos. Ok,
Gracias, Douglas. No, Vamos con la imagen de Jonathan Salgueiro. Buenas noches, Lice. Sí, como podemos ver es color azul y corresponde a la tabla y también nos indica que es obligatorio y también corresponde al significado. Y ahí nos dice obligatorio lavarse las manos y eso es algo que se puede ver también por esto de la pandemia relacionado sobre mantenerse limpios, también teniendo seguridad, licenciado, sobre eso. Ok, muchas gracias, Jonathan. Estoy anotando, ¿ok? Vale, vamos con lo siguiente. Ahora sí te toca, Elizabeth. Elizabeth, ¿estás por ahí? Ya, Inge. Ok, dale. Sí, como la señalización es azul, entonces nos está informando que debemos estar obligados a utilizar esas indumentarias de seguridad. Yo saqué esta señalización de EPSAS, entonces ahí como se puede ver tienen que usar casco, gafas, hasta en una parte dice faja me parece, botas de seguridad y todo eso, ¿no? Es una obligación para entrar a la planta en especial. Ah, ya, muchas gracias, Elizabeth. Muy bien. Ya, Alicia. Vamos con Jimena Nina. Buenas noches, Inge. La señalética que utilicé, que he enviado es justamente una muy frecuente tanto en lugares públicos como los bancos, estaciones de servicio de transporte como los Pumas y teleférico. Es una señal de advertencia donde tenemos que tener sí precaución de, tenemos que no estar muy aglomerados, una distancia que debemos tomar. Todas las personas que están usando ese tipo de servicios. Corresponde al color amarillo. Ya, muy bien. Gracias, Jimena. Vamos contigo, Rambert Pacassi. Creo que no está Rambert, ¿no? Sí, no, no está. Ok. Vamos al siguiente. Fernando Quispe. ¿Estás por ahí, Fernando? Fernando. Creo que tampoco está, ¿no? Ángel Quispe. ¿Estás por ahí, Ángel? Sí, buenas noches, Inge. Buenas noches. Ya. Bueno, Dale. estas son señaléticas de una empresa de construcción. Bueno, ahí tienen sus indicaciones, ¿no? ¿Cómo se dice? Bueno, sus títulos de lo que significa, pero yo pude observar que hay algunas señaléticas que hay que cambiarle el color, eh, eh, como señaléticas de obligación y algunas bueno, las de advertencia al parecer están bien. Algunas que estoy viendo que se tiene que cambiar, que son a señales de obligación. Ya. Sí, muy bien. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Entonces aquí vemos que en realidad el color posiblemente no está correcto, ¿no? De acuerdo a lo que hemos indicado. Entonces, eso también es importante, ¿no? Hay algunas empresas o inclusive en algunos lugares podemos ver, digamos, la señalética correcta, pero el color que estamos utilizando muchas veces no corresponde a lo que debería de ser, ¿sí? Entonces, eso también nosotros, como ya sabemos esta información, entonces también nos tenemos que dar cuenta de aquello, ¿no? Muchas gracias, Ángel.
Spelling match. A ver, vamos. Esto no tiene nombre. A ver, vamos a ver. ¿De quién es la imagen? No me mandó el nombre. ¿Alguien que haya mandado la imagen? Ya, entonces seguramente más adelante nos va a aparecer, ¿no? Acá no vemos mucho de estas imágenes, ¿no? Mayormente hay otros países, por ejemplo, que tienen paso de animales. Entonces, ahí es donde se maneja este tipo de señalética, especialmente en las carreteras, ¿no? Entonces, más que todo para aclaración. Vamos con Rubén Mamani. ¿Estás por ahí, Rubén Mamani? Sí, licenciada. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Puedo proseguir, ¿no, licenciada? Claro que sí, vamos. Ya, los tipos de señalización, perdón, que yo encontré es un de color azul, en obligación que es el uso del casco. También vi lo que es la prohibición, el color rojo. También busqué lo que es el auxilio de color verde y uno amarillo que siempre veo por las calles, que es el peligro. Entonces, esas son las cuatro que me ha llamado más la atención, licenciado. Ya, sí, muy bien. Inclusive acá lo que estoy notando es que has utilizado los 4 colores que hemos indicado acá, ¿no? Está muy bien tu trabajo. Gracias. Algo también que yo quería resaltar, ¿no es cierto? Referente a la parte de color verde, por ejemplo, es que en la parte de los hospitales, ustedes también se van a dar cuenta que hay muchas señaléticas de color verde. Es justamente por el tipo de significado que tienen, ¿cierto? Como acá dice, ¿no? De salvamento o de auxilio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos en un hospital, mayormente estamos buscando la parte de salvamento. Por esa razón, también se utiliza el color verde en algunos hospitales. Y eso ustedes cuando van a pasar por ciertos lugares, entonces van a dar cuenta. Gracias, Rubén. Vamos con la siguiente señalización y no tenemos el nombre de la persona. Tal vez alguien puede identificar su gráfico. ¿No está? Ok. Ya. Entonces, vamos. Johnny Vilca, ¿estás por ahí? Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Vamos. Bueno, Licen, empiezo. He escogido esta imagen porque refleja, como indica, ¿no? Acá la señal obligatoria que es azul. Y más que todo se ve reflejada este en ambientes cuando tenemos empresas grandes, ¿no? Como yacimientos, por ejemplo, EPSAS. Para entrar a esos ambientes es obligatorio lo que es el uso de estos equipos o indumentarios, se podría decir, en esos ambientes, ya que puede existir químicos, cualquier producto, insumo que pueden afectar a la integridad de la persona y más que todo, como indica aquí el significado, la señal de obligación para ese ambiente y simplemente en ambientes eso se ve en fábricas y también cuando hacen unas visitas, ¿no? A empresas, determinadas universidades. Por ejemplo, se ha visto que universidades privadas están yendo a la planta de litio y, ¿no? Y para esa visita necesitan ese indumentario. Y también lo que es en ambientes abiertos, que es ¿no? Eh, como se dice, uso de la excavadora, existen árboles y todo ello refleja licencia. Ok. Muchas gracias, Johnny.
Vamos al anterior. Bueno, ya he visto que nos había mandado más antes. Bueno, el texto. No sé si estás por ahí, mamá, ni Kevin. Kevin, ¿estás por ahí, Mamani? Ok, no se encuentra. Muy bien, vamos al siguiente. Franklin Mendoza, ¿estás por ahí? Sí, le hice acá presente. Ok, dale. Ya. Aquí tenemos tres tipos de colores de seguridad. La primera sería que es las azules, que es de señal de obligación y que representa la primera es lavarse las manos regularmente. La segunda sería mantenga una distancia segura al menos de 1,5 metros. Y la tercera sería tosa o estornude en un pliegue de codo o en un pequeño pañuelo. Estas señales se refiere a la seguridad del tema del contagio del COVID. ¿Cuál es la primera? Tiene que ser el aseo de las manos, la segunda la distancia y la tercera para tener un aislamiento de un contagio, puede ser por tos o la gripe. El segundo color, que sería el rojo, de un peligro o alarma, que sería el contacto directo por mano. La segunda, evite toser en la cara. Y la tercera sería una de color verde, que sería en este caso Uy, espera, dame un segundo. Ok, ahora sí. de situación de seguridad, que significa que quédate en casa si estás enfermo. Estas señales mayormente se ve más que todo en las líneas de transporte que vi, que es en el tema del teleférico y también como es en el Puma Katari y en centros comerciales. Ok, gracias, Franklin. Vamos contigo. William Mamani, ¿estás por ahí? William. William, Ingeniera, lo escucho. ahora ¿Me sí. escucha? Sí, estamos escuchando. Vamos contigo, William. Buenas noches. Bueno, aquí la imagen que se le había enviado, en los cuadros se encuentra más que todo lo que es en la parte azul y una de lo que es el de color rojo. Mayormente lo que es el de color rojo es fácil, ¿no? Prohibir estacionar. Esto está casi en las partes, ¿no? Lo que son los garajes o en lugares exclusivos en los cuales dicen que no se prohíbe estacionar en los vehículos. Los demás también, los que son de color azul, son de señal de obligación, señal obligatoria. El uso bueno, como está en la imagen, el uso obligatorio de usar máscara para soldar, bueno, la obligación de usar audífonos, también una mascarilla, bueno, lo que se ve ahí, el uso de arnés y el uso de calzado de seguridad. Eso esas señales están obligadas. Son señales de obligación para las personas que van a ejercer un cierto trabajo, ingeniero. Ok, muchas gracias, William. Listo. Sí, estás en lo correcto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, lo que podemos advertir en todas las señaléticas que ustedes han indicado, entonces algunas están cumpliendo, otras no, ¿no es cierto? No sé si alguno de las personas que hemos llamado anteriormente se encuentra ya presente. Creo que algunos me estaban indicando por el chat que no tienen buena señal, ¿verdad? No sé, tal vez alguien ha logrado ingresar a la sala y podamos escuchar también referente a la señalética que ha enviado. ¿Alguien tal vez? No ha entrado nadie más, ¿no? Ya, muy bien. Ok, entonces
Eso sería más que todo referente a lo que les había indicado, ¿no? Dentro de las señaléticas que nosotros estamos advirtiendo, por ejemplo, yo les había solicitado que tomen la fotografía de ciertos lugares. Sí, algunos lo han logrado conseguir, otros tal vez lo han sacado directamente del internet. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, la idea es que en las señaléticas que nosotros tengamos, entonces se comprendan y se tomen en cuenta en el momento en el cual nosotros estamos utilizando esa información y de acuerdo a aquello vamos relacionando con nuestro diario vivir, ¿sí? De tal manera que esas señales de advertencia, esas señales de obligación, entonces nosotros lo podemos cumplir a cabalidad, ¿no? Entonces, esa es la idea principal. ¿Esto para qué? ¿Para qué se utilizan las señaléticas? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Por qué colocamos esas señaléticas? Bueno, bueno, como decía, no le hice, yo quisiera complementar algo a la pregunta que usted estaba diciendo. Es para evitar, por ejemplo, en la mayoría de las señales que vemos en diferentes lugares son para un aviso previo, como se le puede decir, ¿no? Y en esos avisos podemos percatarnos en muchas cosas. O sea, digamos que, por ejemplo, si voy a un lugar y, o sea, si no hay ni una señal, no puedo darme cuenta o qué peligro puedo correr, ¿no? O qué cosas puedo ver o puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en sí esas prevenciones que realmente hay es para prevenir ciertos accidentes, se le puede decir, ciertas cosas, ¿no? Que pueden llegarnos a pasar, por ejemplo, en una calle, ¿no? Decir, cuidado con los perros, decía, ¿no? Entonces, si yo veo ese letrero o esa señalización, entonces puedo evitarme pasar o pasar por ahí y, no sé, a posteriores tener un accidente, ¿no? Entonces, más está reflejado las señaléticas en esa lista. Eso yo puedo describir, bueno, puedo decir. Muy bien, sí, es cierto, ¿no? Entonces, las señaléticas son las señales que nosotros vemos en las imágenes que ustedes mismos han enviado. Se refiere justamente a eso, ¿no? A tener una advertencia referente al lugar donde nosotros nos podemos encontrar. Entonces, siempre es necesario visualizar la parte de señalizaciones, inclusive por más de que no pertenezcamos a la carrera y utilicemos otro tipo de trabajos o de rubros en los cuales nosotros podemos estar inmersos, entonces siempre es bueno tomar en cuenta las señalizaciones que nos dan, ¿no es cierto?, al ingresar a algún lugar, porque inclusive eso nos puede mostrar algún tipo de peligro en el cual nosotros estamos corriendo y si no vemos correctamente la señalización, entonces posiblemente estamos corriendo mayores riesgos, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, si por ejemplo en algún lugar existe algún tipo de incendio, entonces nosotros siempre nos tenemos que fijar por dónde son las salidas de emergencia, si existen extintores en ese lugar, si por ejemplo en caso de algún accidente de alguien, entonces existe por ejemplo un botiquín de primeros auxilios y todos esos elementos que están relacionados con la parte de señalización, ¿no? Inclusive, bueno, en realidad esto tal vez no corresponde de forma directa, pero sí de forma indirecta a lo que es la parte de señalización. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, hay algunos sectores, como les he indicado, en las carreteras especialmente, que hay pasos de animales. Entonces, ¿eso qué nos refiere? Que si nosotros vamos manejando con algún coche, todo lo que nosotros tenemos que medir es la velocidad en la cual nosotros estamos manejando. Y si existe paso de animales, entonces tenemos que manejar con precaución para no causar atropellos, etcétera, como lo que comúnmente sucede acá en autopistas. Ustedes mismos han debido ser testigos de cuántos animalitos por cruzar en autopista pueden fallecer, ¿no es cierto? Inclusive no solamente en autopista, sino en cualquier calle. Y a veces eso también no es bueno, ¿no es cierto? Entonces siempre tenemos que tener precaución
en todo tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces, inclusive como el que ha mandado su compañero, las señaléticas se entienden, están correctas, pero en algunos casos no son el color correcto. Entonces, ahí también nosotros nos damos cuenta cuando están utilizando de forma correcta o de forma incorrecta algún sitio la parte de señalización. Y eso también no es poner, digamos, cualquier color dentro de la señalización. Existen normativas, digámoslo así, en las cuales nosotros tenemos que respetar de acuerdo al pictograma que estamos utilizando, ¿ok? Eh, bueno, chicos, entonces eso sería referente a esta parte. Ahora, lo que es, sí, en este espacio que tenemos, un poco espacio más que tenemos de tiempo, lo que los voy a enviar este documento, se los voy a colgar en, en este caso en la plataforma de Classroom, ya, por si acaso, va a estar en el Classroom para que ustedes lo den la lectura que corresponde. No se olviden, chicos, que el día martes de la siguiente semana, ustedes tienen la evaluación, ¿sí? El martes es su examen y para lo cual va a entrar todo lo que es referente a lo que hemos ido avanzando en este segundo parcial, que sería desde la Ley General de Trabajo, que tienen que repasar todo en forma general, tienen que repasar también hasta lo que es la parte de señalización. Se les va a hacer preguntas similares a lo que se ha ido realizando en el primer parcial. Van a tener el tiempo correspondiente para responder todo lo que es un cuestionario. El cuestionario va a estar sobre 20 puntos. Los trabajos que me han ido enviando van a ser sobre los 15 puntos que corresponde. Ahí entraría la parte de participaciones, entraría lo que los trabajos que me han ido enviando, la parte de exposición que han hecho algunos. Y si la mayoría lo hizo, entonces también eso se está registrando por si acaso, incluyendo lo del día de hoy, ¿no? Entonces, todos estos elementos van a sumar su puntaje y más el examen que ustedes van a dar, entonces ahí tendrían los 35 puntos de este segundo parcial. Ya, entonces, no sé si tienen alguna consulta, duda, tal vez, antes de finalizar la clase de hoy. Preguntas, dudas, chicos, tal vez. ¿O está todo claro? Inge, perdón, el día martes dijo, ¿no? El examen, perdón. Exactamente, el martes va a ser el examen. Y si es que hasta el día miércoles yo creo que ya vamos a tener todas las calificaciones. Como ya tengo registradas las participaciones, entonces los trabajos me faltaría revisar y ahí ya el miércoles ya les daría sus notas. Y en caso de que tengan algún reclamo o algo, entonces el día miércoles lo solucionaríamos. ¿Está bien? Inge, perdón, ¿cuántos trabajos en total había así para poder contabilizar por ahí nuestros alumnos? Si se Eh, puede, ¿no? No creo, ¿no? a ver, bueno, tenían lo que es el riesgo de, perdón, a ver, haciendo un recuento es la ley de trabajo, ¿sí? Que se les había dado para que ustedes hagan lo que es la parte de resumen. Eso está en la plataforma, ¿sí? Ahí me tenían que entregar ese trabajo. Luego también tenemos también la parte de exposición, que eso lo han hecho en clase. Tenemos los factores de riesgos, que esos factores de riesgos lo hemos hecho de forma directa en exposición, ¿no es cierto? Y esta parte de señalización, que en realidad es un pequeño trabajito que se les había asignado, ¿sí? Y que cuenta como las fotografías que me han enviado, ¿no? Eso y la exposición que han hecho hoy día. Entonces, eso sería al respecto. Lice, una pregunta.
sobre el trabajo de elementos para el riesgo de trabajo, Lice, teníamos que hacerlo, Lice, y lo hemos expuesto así virtualmente y eso tendríamos que subirlo a la plataforma. No, eso ya lo tengo registrado, de lo que han explicado. Ya, Lice. Sí, porque hay uno del 14 de octubre que en sí, no sé, o sea, nos dijo que hagábamos y creo que tendríamos que compartirle, creo que la pantalla y explicar sobre todo creo que había 3 puntos sobre personas, acto, inseguridad, factor personal de inseguridad, entonces, eso Lice, entonces en sí no había que subirlo a la plataforma, ¿verdad? No era necesario. Con la ya, exposición, gracias. con eso ya se ha cumplido ese trabajo. Ya, gracias, Lice, esa era mi pregunta. Lo que sí tenían que subir por si acaso era el resumen de la ley de trabajo. Eso sí, está dentro de lo que es la plataforma y eso sí tiene el puntaje respectivo como documento, porque eso lo tenían que ser manuscrito, ¿no ve? Lice, es lo que tendríamos que presentar el día sábado, ¿verdad? Exactamente, lo que les ya. queda plazo. Ujú. Eso Ya, tiene. gracias. Ok, listo chicos. Entonces, yo creo que no hay más dudas, ¿verdad? ¿O alguien más tal vez quiere consultar algo? Antes de que cerremos la sesión, tal vez alguien que haya llegado atrasado y que no se haya hecho registrar en la lista de cuando hemos llamado la asistencia. Sí, licenciada, mi caso de la lista, por favor. Apellido, nombre. Mamani Torres Rubén Héctor. Mamani Torres. Ok, te estoy anotando, Rubén. Perdón, ingeniera. Sí, Igual mi caso, Mamani Cuno, Jorge Luis. Mamani Kuno. Ok, te estoy anotando, Mamani. Ya está. Gracias, ingeniera. Ok. Nadie más, ¿verdad? Listo, chicos. Entonces, con eso culminamos el día de hoy. Que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Lice.